noches, queridos amigos que nos escuchan en este su canal Gnosis Contemporánea. El día de hoy, una vez más, nos encontramos aquí para entregarles a todos ustedes un tema más que nos ha dejado como legado el venerable maestro Samael Aun Weor. El día de hoy, 5 de mayo de este 2020, vamos a empezar con este tema interesante que es precisamente los tres cerebros. Este tema, lógicamente, que va muy de la mano con el tema anterior, que fue los 5 centros de la máquina humana. Recordemos que esos 5 centros de la máquina humana pues son el intelectual, el cerebro, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motor y lógicamente el centro sexual. Con respecto a esto, el día de hoy vamos a buscar comprender cada uno de nosotros cómo es que estos 5 centros se manifiestan en esta máquina humana, en este cuerpo físico, como los 3 cerebros. Obviamente que aquí la pregunta común es que ¿cómo es posible, verdad, que existan 3 cerebros cuando en realidad nosotros siempre hemos sabido y conocido que tenemos un solo cerebro? Y ese cerebro corresponde meramente al intelecto. Cabe decir que cada uno de estos cerebros de los cuales vamos a hablar son independientes, cada uno de ellos, y corresponden, lógicamente, a 3 distintas personalidades de acuerdo a lo que el maestro Samael nos comenta, nos entrega. Decíamos entonces, vamos a hablar primeramente del cerebro del intelecto, que se encuentra lógicamente en el centro intelectual. En el común, lógicamente, este cerebro pues se manifiesta como el único, como el principal, diríamos, aunque cada uno de los otros, el emocional y el cerebro instintivo motor, son independientes y se manifiestan o trabajan de forma muy diferente, muy distinta. Vamos a ver en este instante, en este momento, por qué sucede esto. Ante todo, recordemos que el cerebro que se manifiesta por medio del intelecto, que es de acuerdo a lo que la mente misma nos da por medio de sus propias impresiones, de acuerdo a sus propios mensajes por medio del pensamiento, de los pensamientos. Esto, lógicamente, que el cerebro lo traduce, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, el cerebro como tal, lógicamente, se manifiesta en el sentido del pensamiento. Por otro lado, tenemos el cerebro de las emociones. El cerebro emocional, su centro de gravedad, se encuentra lógicamente en el centro emocional. Ahí se manifiestan todas las emociones de acuerdo a determinadas impresiones que por medio de los 5 sentidos nosotros llevamos a cabo. Son recibidas esas impresiones, llegan al plexo y ese centro, ese cerebro las transforma de acuerdo a cómo las percibe, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el cerebro que se encuentra en el centro motor, en el centro instintivo.
Ese cerebro trabaja lógicamente con los aspectos del instinto, con los aspectos del centro motor, con los aspectos que se manifiestan por medio de los centros nerviosos, de los centros que se desarrollan en nuestras glándulas internas y todos esos aspectos que se manifiestan de forma instintiva en cada uno de nosotros. Bien, decíamos, en el común, de acuerdo a la educación que nosotros hemos tenido, de acuerdo a nuestras tradiciones, de acuerdo a nuestras formas comunes educativas, los maestros, los profesores, nos entregan la educación de acuerdo a procesos meramente de memoria. Son procesos que se dan de forma simplemente intelectiva. Cuando se nos entrega a nosotros un determinado conocimiento, ese conocimiento realmente no llega de forma correcta. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no va integrado a los distintos cerebros y no se educa de forma correcta. El maestro nos comenta en la educación fundamental que el cerebro del intelecto debe equilibrarse de forma correcta y su función debe ser única y exclusivamente para ese propósito. Recordemos que el aspecto de memoria, el aspecto de aprendizaje, es necesario para cada uno de nosotros. Es indispensable para la vida común. Pero si nosotros abusamos de esos aspectos intelectuales, de esos aspectos de memorización, entonces, lógicamente, con el tiempo, ese cerebro se va a empezar a deteriorar. Muchas de las veces, en el común, en la escuela, nos enseñan simplemente a memorizar determinadas lecciones. No nos enseñan a comprender esas lecciones. Simplemente el estudiante, el alumno, va a la escuela y entonces lo único que hace es simplemente aprenderse determinada lección, determinado tema, para pasar un examen. Pasado el examen, lógicamente que aquello que aprendió simplemente se va a olvidar. En este sentido, lógicamente que no hay un aprendizaje correcto, que el cerebro del intelecto no está trabajando de forma correcta, no está haciendo sus funciones de formas correctas, su propósito. Por tanto, es indispensable que cada uno de nosotros comprenda realmente en el estudio, en el propósito de estudio, en el propósito que el cerebro del intelecto va a utilizar para poder desarrollarse de forma plena en esta existencia, en esta vida, en cada uno de nosotros. Decíamos, los profesores en el común simplemente dan temas para que el alumno aprenda, para que el alumno se desarrolle en ese proceso de memorización de los temas que le dan en la escuela. Es necesario que los maestros, que los profesores comprendan que es indispensable que el alumno lleve a cabo ese estudio de forma consciente. Cuando el alumno comprenda verdaderamente en un proceso de práctica, no nada más de teoría, entonces en ese sentido el alumno va a comprender cada uno de sus temas, cada una de sus lecciones y lógicamente eso se va a quedar
en la conciencia misma. Cuando los procesos intelectivos se trabajan de forma correcta, la conciencia toma esos aspectos y se queda con ello. El maestro nos dice que debemos bajar nosotros todo el conocimiento del intelecto hacia el corazón. Necesitamos nosotros intuir el conocimiento. Cuando se intuye el conocimiento, cuando el conocimiento en verdad es procesado de forma correcta en cada uno de nosotros, entonces, nos dice el maestro Samael, tenemos una intelección iluminada. Esa intelección iluminada nos va a llevar a un proceso de memoria más profunda. Cuando nosotros necesitemos determinado aspecto de ese conocimiento, entonces lo vamos a traer inmediatamente a nuestro cerebro por medio de la memoria, e inmediatamente vamos, lógicamente, a recordar aquello que nos enseñaron, aquello que nos dijeron, aquello que nos manifestaron, aquello que aprendimos. De esa manera, queridos amigos, es como el intelecto se debe desarrollar correctamente. Por otro lado, tenemos nosotros al centro, o diríamos en esta ocasión, al cerebro emocional, que corresponde al centro de las emociones, ¿verdad? Cuando nosotros en una determinada situación nos identificamos con determinados aspectos y no logramos traducir determinadas impresiones, entonces el cerebro de las emociones, el cerebro emocional, se desequilibra por completo. Ahí es donde se procesan todos los defectos de carácter, esos yoes de los cuales hemos hablado. Cuando el cerebro de las emociones trabaja de forma incorrecta, cuando el cerebro de las emociones en un momento dado se abusa de él, lógicamente que va a haber determinados problemas, determinadas situaciones críticas, determinadas enfermedades. El maestro Samael en este sentido nos dice que cada uno de los tres cerebros se manifiesta o se manifiestan en cada uno de estos determinadas enfermedades. Así sucede también con el centro instintivo motor. Pero hablemos un poco de lo que es el centro de las emociones. Recordemos que en cualquiera de los tres cerebros hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Esos aspectos se manifiestan, obviamente, aquí en el centro emocional. Cuando decíamos, nosotros explotamos con determinadas emociones, cuando explotamos en llanto, cuando explotamos en desesperación, cuando explotamos en ira. Esos aspectos emocionales, lógicamente que se desequilibran por completo. Necesitamos cada uno de nosotros comprender, aprender a saber vivir en un equilibrio correcto, en un equilibrio sustancial con cada uno de estos tres cerebros. En el caso de las emociones, decíamos, si nosotros, por ejemplo, queremos equilibrar este centro, entonces lo que tenemos que hacer es, en un momento dado, ubicarnos en cualquiera de los otros dos centros. Ahondando un poco en el centro del intelecto,
cuando en el común de nosotros utilizamos demasiado el intelecto, nos recomienda el maestro que de alguna manera trabajemos también con el centro de las emociones o con el centro instintivo motor. Hablando de precisamente, de este centro instintivo motor, nos dice el maestro que cuando el centro instintivo motor se desequilibra, lógicamente vienen problemas al respecto. El centro motor que trabaja todos los aspectos físicos, todos los aspectos que se manifiestan por medio de nuestros centros nerviosos, el centro nervioso central, ¿verdad? El periférico. Lógicamente, en este proceso, cuando este centro motor se desequilibra, lógicamente que se va a desequilibrar también el centro instintivo, porque van de la mano. Cuando hay un desequilibrio en este aspecto, lógicamente nos dice el maestro que va a haber determinadas enfermedades. El abuso de este centro motor instintivo nos comenta, nos trae enfermedades como la hemiplegia, la periplegia. Entonces necesitamos nosotros, ante todo, buscar ese equilibrio sustancial en cada uno de estos tres cerebros. Vamos nosotros a ver cómo es que vamos a equilibrar, decíamos, estos tres cerebros. Hace un momento mencionaba, para poder equilibrar nosotros el centro intelectual, es necesario que nosotros ubiquemos o nos ubiquemos inmediatamente en cualquiera de los dos centros, emocional o instintivo motor. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un trabajo en donde utilizamos demasiado ese centro intelectual y nos sentimos demasiado cansados, con dolor de cabeza, que es en lo común, como es que el centro o el cerebro, más bien diríamos, del intelecto se manifiesta cuando ya está muy cansado, entonces lo que tenemos que hacer simplemente es ubicarnos en otro centro, sea en el centro emocional, sea en el centro instintivo motor, yéndonos por ahí a caminar un poco, distrayéndonos en alguna otra actividad que no afecte o que no conlleve aspectos del centro o más bien del cerebro del intelecto. En el caso del centro del cerebro de las emociones, lógicamente que aquí en este caso, cuando nosotros hemos tenido mucho estrés, que nosotros nos hemos ubicado con aspectos o situaciones o problemas que la misma circunstancia nos trae, entonces simplemente nosotros tenemos que ubicarnos en cualquiera de los otros dos centros o cerebros. En este caso, pues iremos a leer un poco por ahí para utilizar el cerebro del intelecto o simplemente a caminar un poco por ahí también para utilizar el cerebro instintivo motor. En otro caso, si cualquiera de nosotros tiene un trabajo pesado que conlleve esfuerzo del cuerpo físico, entonces lógicamente que es necesario que nosotros le demos descanso a precisamente ese cerebro. El maestro Samael nos comenta que en el común, cuando nosotros vamos a descansar ya, ¿verdad?, a nuestra cama en la noche, el cuerpo vital
en el transcurso de la noche, nos entrega determinada energía. Esa determinada energía es la que al siguiente día nos va a revitalizar para continuar nuestro día, ¿verdad? Nuestra vida común. Esa cantidad de energía es utilizada por los 5 centros y, lógico, por los 3 cerebros. Entonces, si nosotros utilizamos equivocadamente la energía de cualquiera de los 3 cerebros, sea el intelecto, sea la emoción o sea el instintivo motor, entonces lógico que vamos a tener nosotros un desequilibrio. Lógico que vamos nosotros a tener problemas con nuestra salud. Si, por ejemplo, nosotros en lo común tenemos mucha carga en nuestro centro intelectual, en nuestro cerebro del intelecto, lógicamente que vamos a robarle a los otros centros y a los otros cerebros esos aspectos, esa energía. Y entonces vamos a empezar a tener nosotros problemas de dolor de cabeza, problemas de migraña, problemas de situaciones de que las cosas se nos empiezan a olvidar, desquiciamiento, etc. El maestro Samael nos dice en este sentido que la mayoría de los manicomios se encuentran con personas que han abusado precisamente de este cerebro del intelecto. Por eso es que es necesario que nosotros equilibremos precisamente este cerebro. Por otro lado, si nosotros abusamos con las emociones negativas, con los aspectos negativos que el yo defecto nos manifiesta en el común de la vida, lógicamente que determinadas glándulas como el corazón, como el hígado, van a ser afectados por esos aspectos. Ya hablábamos precisamente del abuso del cerebro instintivo motor con aspectos de hemiplegia y periplegia. Entonces, por tanto, debemos comprender al respecto de estos 3 cerebros y de estos 5 centros de la máquina humana, que en cada uno de nosotros debe de haber un equilibrio sustancial para que nuestra energía, que día a día el cuerpo vital nos entrega para ese diario vivir, la tengamos que equilibrar en cada uno de nosotros, por medio de esos procesos, desarrollándonos de acuerdo a cómo cada uno de los cerebros necesita esa determinada cantidad de energía. Y si en un momento dado consideramos nosotros que ese determinado cerebro que estamos utilizando de manera excesiva, pues es necesario que nosotros utilicemos o nos ubiquemos en algún otro de los cerebros para poder así ubicarnos y equilibrarnos de una manera completamente distinta. Entonces, como decíamos al principio, es necesario que la educación fundamental se desarrolle de una manera correcta, por medio, lógicamente, del intelecto. Es necesario que la educación fundamental se desarrolle de forma correcta en el cerebro de las emociones y, lógico, en el cerebro instintivo motor. El maestro Samael nos comenta que en la antigüedad el ser humano, allá en la lejana Lemuria, en el continente Mu, el ser humano vivía de 1300 a 1500 años. ¿Por qué? Pues lógicamente porque sabía equilibrar las energías que correspondían a cada uno de estos 3 cerebros. Posteriormente y con el tiempo, estos aspectos se han venido degenerando.
Ya por ahí en los antiguos tiempos, digamos de el antiguo Egipto, en los tiempos de la antigua Grecia, la antigua Babilonia, en donde todavía los 3 cerebros y los 5 centros de la máquina humana se equilibraban de forma correcta, el ser humano todavía podía vivir cientos de años. Por ahí se habla en la Sagrada Biblia de aquel famoso Matusalén que vivió alrededor, de acuerdo a lo que dicen, 900 años. Todavía en esos tiempos, en la Atlántida misma inclusive, había un equilibrio de esos aspectos, de esos 3 cerebros. Lógicamente que hoy por hoy, y de acuerdo a esa degradación en el ser humano, de acuerdo de esos aspectos involutivos en el ser humano, en donde desafortunadamente la energía vital se desperdicia terriblemente por medio de los defectos de carácter, por medio de las explosiones de ira, de pereza, de gula, de envidia, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, el ser humano ya no ahorra, ya no equilibra esas energías vitales. Y pues, como consecuencia, el ser humano vive demasiado poco. Hoy por hoy, si al caso, en estos tiempos, el promedio de vida será de 60, de 65, de 70 años. El maestro Samael nos comenta por ahí que allá en el Tíbet todavía existen ciertos monjes tibetanos que han logrado vivir 400, 500 años. ¿Por qué? Porque ellos todavía trabajan estos aspectos vitales, porque ellos todavía saben equilibrar estas energías tan indispensables para la máquina humana, para el cuerpo humano. Entonces, queridos amigos, es necesario que nosotros comprendamos verdaderamente que hagamos un estudio, que hagamos un análisis en cada uno de nosotros para darnos cuenta cómo andamos en realidad. Ya habíamos hablado anteriormente al respecto de los 3 tipos de relación. Aquí en este caso vamos a hablar específicamente de la relación con nuestro cuerpo físico. Con esto quiero decir que cómo estamos nosotros equilibrando este cuerpo físico, de qué manera lo estamos alimentando por un lado, cómo lo estamos conservando, cómo lo estamos cuidando, ¿verdad? Y si nos vamos al aspecto psicológico, pues hablemos de la relación con nosotros mismos. En realidad, ¿cómo andamos con nosotros mismos al respecto de nuestras propias energías vitales? ¿Cómo nosotros sabemos equilibrar ese aspecto intelectivo en nosotros mismos, para con nosotros mismos? ¿Cómo nosotros sabemos o cómo podemos nosotros, diríamos, equilibrar nuestras emociones? Nuestra psiquis, es necesario que comprendamos cómo es que se está manifestando con esos distintos tipos de emociones, con esos distintos tipos de impresiones que cada día, de instante en instante, de momento a momento, nos llegan a nuestro plexo. Y lógico que hablando del otro aspecto, ¿verdad?, del instintivo motor, pues diremos que es necesario que nosotros verdaderamente cuidemos esos aspectos tanto físicos como psicológicos al interior de sí mismos. Entonces, cuando nosotros sepamos correctamente
llevar a cabo ese equilibrio sustancial de nuestras propias energías vitales, se acabarán las enfermedades. Pero es necesario que nosotros sepamos verdaderamente equilibrar nuestra vida de forma correcta. Al respecto, el maestro nos habla en el sentido de cómo resolver problemas. El maestro Samael nos dice que en realidad de verdad los problemas no existen. Nos comenta el maestro que los problemas son simplemente aspectos de la mente, son impresiones mal transformadas, son situaciones no comprendidas. Cuando nosotros sabemos equilibrar correctamente todos los aspectos de la mente misma por medio del cerebro como tal, no permitiendo que el yo defecto interfiera. Cuando nosotros sabemos parar esos pensamientos negativos, esos pensamientos que se manifiestan como problemas, como situaciones críticas, entonces de esa manera es como los problemas, nos dice, no se resuelven, sino simplemente se diluyen. Tenemos que nosotros diluir los problemas. Nosotros no vamos a resolver problemas, vamos a disolverlos, vamos a diluirlos. ¿Y de qué manera? Pues lógico, equilibrando los distintos cerebros. El maestro nos da diferentes ejemplos. Uno de ellos precisamente nos dice que cuando nosotros tenemos una situación crítica en el centro del intelecto, inmediatamente cambiemos de cerebro y nos vayamos ya sea al cerebro de la emoción o al cerebro del instintivo motor. Si nuestra situación es crítica porque la emoción se manifiesta de forma negativa, entonces vamos a utilizar el cerebro del intelecto o vamos a utilizar el cerebro instintivo motor. Esto es, nos dice, si nosotros tenemos algún problema, alguna situación con la emoción, pues simplemente nos podemos poner a leer un buen libro o nos podemos ir a caminar por ahí por el campo, a distraernos un poco. Muchas de las veces tenemos problemas en la familia, problemas a lo mejor con los hijos, con la esposa, con algún pariente, ¿sí? Y lo mejor es simplemente hacer a un lado ese aspecto, ¿sí? Y ubicar nuestra atención en cualquiera de los otros dos cerebros. Si nuestro problema es completamente intelectual, porque a lo mejor tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas de tipo económico, etcétera, etcétera, entonces vamos a ubicar nuestra atención en cualquiera de esos otros dos centros, ya sea el emocional o meramente el instintivo motor, ¿sí? Y pues lógico, si nosotros tenemos cansancio, si nosotros hemos trabajado demasiado, pues lo mejor es utilizar el centro de la emoción, ¿verdad? Escuchar una buena música, relajarnos, hacer meditación, etcétera, etcétera. De esa manera, queridos amigos, es como cada uno de nosotros puede de forma correcta equilibrar esos tres cerebros, equilibrar la máquina humana y, como les decía, entonces las distintas emociones negativas que podremos tener, los distintos problemas que podríamos tener en el intelecto o simplemente
en el centro instintivo motor, el cerebro instintivo motor, pues lógicamente que vamos nosotros a encontrar ese equilibrio. De esa manera, pues, es como llegamos nosotros a la comprensión de este proceso de vida que cada uno de nosotros está llevando a cabo. Pues hasta aquí mis palabras en esta ocasión, y lógicamente que volvemos nosotros a insistir en que trabajemos de forma correcta nuestros procesos emocionales. Trabajemos de forma correcta nuestros procesos intelectuales. Trabajemos de forma correcta nuestros procesos en el instinto y en nuestro cerebro motor. De esa manera, queridos amigos, queremos darles las gracias una vez más por su atención, esperando que este tema, que es los tres cerebros, haya sido de su agrado, que este tema se haya comprendido un poquito, ¿verdad? Recordándoles que pues no dejen de poner sus comentarios en su canal de Gnosis Contemporánea. Es muy importante para nosotros sus comentarios. Es muy importante para nosotros ese like que le pueden dar, ¿verdad? Y si no se han inscrito en este canal, pues les invitamos a que se inscriban, ¿sí? Nosotros seguiremos continuando con estos distintos temas que el maestro Samael Aumbeor y esta asociación gnóstica de estudios de antropología y ciencias de la ciudad de Tulancingo les está entregando por medio de mi persona, Francisco Herrera, que una vez más les da las gracias y les sigue invitando a que continúen en su canal. Muchísimas gracias.